a revisar los temas de depreciación y análisis de proyectos. La depreciación es la pérdida de valor que sufre un activo físico como consecuencia del uso o el paso del tiempo. La mayoría de los activos, exceptuando los terrenos, tienen una vida útil por un periodo finito. Es decir, un negocio cuando produce algún servicio o algún producto está haciendo uso de activos fijos, de maquinaria, de equipo de cómputo, de vehículos, y estos, por el uso intensivo o por el solo paso del tiempo, van perdiendo su valor y van perdiendo la posibilidad de generar el servicio que estaban brindando. Entonces, cuando un negocio o una empresa tiene ganancias, tiene que descontarle esas ganancias el valor que están perdiendo sus activos para que en algún momento pueda sustituirlos y el negocio pueda seguir en marcha. Vamos a revisar los siguientes métodos de depreciación. El primero de ellos, el más sencillo, es el de línea recta. Este método es el que es aceptado por la mayoría de las instancias gubernamentales de diferentes países para hacer las declaraciones fiscales, y es el caso de México. Para una declaración en la cual se está involucrando la depreciación hay que utilizar este método, el de línea recta. Otros métodos, como el de porcentaje fijo, a lo mejor y se asemeja más a cómo realmente está perdiendo su valor un activo, pero para efectos fiscales pues no se puede utilizar. Bueno, además de ese de porcentaje fijo, tenemos también el de suma de dígitos y el de por unidad de producción o servicio. Vamos a manejar los siguientes términos. C es el costo original del activo. ¿Cuánto costó ese activo? Ese es el valor de salvamento, el cual puede ser negativo. Por valor de salvamento entendemos al valor último que puede tener ese activo. A lo mejor, y si es un vehículo, lo último que puedes hacer con él es venderlo como chatarra, y bueno, un valor va a tener el que chatarrices un vehículo. Pero bueno, también puede ser negativo. Pudiera ser que tuvieras ahí algún equipo de rayos X o médico que haga uso de radiación, y para poderte deshacer de él tienes que pagar a instancias especializadas para que pasen por él y bueno, lo desechen de una manera segura. Entonces, bueno, ese valor de salvamento pudiera ser negativo. En vez de que te den dinero, tienes tú que pagar para poderte deshacer de él. N, vamos a manejarlo como la vida útil calculada en años. B es la base de depreciación del activo, que es la diferencia entre el costo original y el valor de salvamento. D va a ser ya el cargo por depreciación por el año. Esta acá es nuestro año. Digamos que D1 es para el año 1, D2 es para el año 2, y es lo que va a estar perdiendo su valor el activo. Acá es la depreciación acumulada, es decir, la suma de todas las depreciaciones que has calculado hasta el momento, desde la primera hasta la, digamos, la K, hasta la 2 o la 3. VK es el valor en libros del bien. El valor en libros del bien es, bueno, el costo original menos la depreciación acumulada. DK es la tasa de depreciación. Para algunos métodos manejamos un porcentaje por el cual se va depreciando el bien y bueno, lo vamos a manejar como la D. Y para un método de unidades de producción o servicio, pues bueno, vamos a manejar el UT, que son las unidades totales que pudiera producir ese bien. Entonces empezamos con el de línea recta. La depreciación para el año K es igual al costo original del bien menos el valor de salvamento dividido entre la vida útil del bien. Esta expresión es equivalente a la que tenemos acá abajo, donde ya no estamos especificando la depreciación de algún año K, porque como es línea recta, siempre va a ser la misma cantidad por la cual se va a estar depreciando el bien. Entonces esto es igual a la depreciación va a ser la base de depreciación dividida entre los años, y siempre se le va a estar quitando esta cantidad. El acumulado de la depreciación del año K es igual a la suma de todas las depreciaciones desde el año 1 hasta el año K. El valor en libros del bien para el año K es igual al valor original, al costo original del bien, menos el acumulado de las depreciaciones. Vamos a ver esto con números. Tenemos aquí para el valor de C como costo original del bien 1.200.000, un valor de salvamento de 100.000, una base de depreciación que es la diferencia como 1.100.000, mis años de vida útil 7.
Y la depreciación entonces la calculo como mi base de depreciación dividido entre los años de vida útil. Eso me da 157.142.86. Esta D es la que año con año voy a utilizar como base para estar calculando la depreciación. Aquí entonces, digamos en el año 0 tengo el valor original del activo y ya para el año 1 voy a estar calculando el valor del activo como la diferencia entre el valor original y la depreciación acumulada. Mi depreciación acumulada entonces es la suma de todas las depreciaciones, que para este primer periodo es equivalente a la primera depreciación. Si esto lo hago para cada uno de los años, voy a ver cómo va cambiando el valor del bien. Siempre la depreciación del periodo entonces es en línea recta, siempre va disminuyendo por el mismo valor, siempre es por lo mismo. La depreciación acumulada, pues bueno, se va incrementando, que es lo que a lo largo de los años he estado descontando, hasta que alcanzo 1.100.000, que era mi base de depreciación, y aquí el valor del activo va perdiendo valor año con año hasta que queda mi valor de salvamento. Así es el método de línea recta. Para el método de porcentaje fijo, calculo una tasa de depreciación. Esa tasa de depreciación la voy a calcular como 1 menos la raíz n del valor de salvamento dividido entre el costo original del activo. Y mi depreciación para el año K va a ser igual al valor en libros del año anterior por mi tasa de depreciación. Un detalle es que para este método el valor de salvamento debe ser mayor a 0, dado que estoy progresivamente disminuyendo un porcentaje. Si yo considero o pretendo llegar a un valor negativo de salvamento, sí lo voy a lograr, pero voy a estar dando saltos, voy a estar oscilando, y eso, digamos que en términos contables no va a tener gran sentido. Entonces, para este caso únicamente voy a poder manejar valores de salvamento mayores a 0. Vamos a revisar cómo es en porcentaje fijo. Tengo los mismos datos, mi mismo costo original, valor de salvamento, base de depreciación y años de vida útil. Y la tasa de depreciación entonces decía que iba a ser la raíz 7, porque son los años de vida útil, de el cociente entre el valor de salvamento entre el costo original, y todo esto va a ser negativo, y pues bueno, se lo voy a estar quitando a 1, y eso me va a dar una tasa. Aquí entonces esta depreciación del periodo va a ser mi tasa por el valor del activo del año anterior. En el año 1, pues bueno, voy a estar tomando el valor original de este activo. Así yo lo llevo para acá, pues voy viendo cómo las depreciaciones ya no son fijas, van cambiando, y de hecho en los primeros años las depreciaciones son más grandes. Muchas veces así ocurre, en los primeros años los activos van perdiendo la principal parte de su valor. Podemos ver que aquí para el año 3 ya más de la mitad del valor del activo se ha perdido, y al final me queda el valor de salvamento. Vamos a ver la siguiente. El método de suma de dígitos. Aquí también se calcula una tasa. Lo que vamos a hacer es calcular un factor que va a ir cambiando. Mi S va a ser el denominador que voy a utilizar para este factor, y este denominador lo calculo como n por n más 1 dividido entre 2. N pues son mis años de vida útil, y el numerador es el número de años totales menos el año actual más 1. Esto lo que va a hacer es que me va a hacer una inversa del número de años. Mi primer denominador, si son 7 años, va a ser 7, el segundo va a ser 6, el siguiente va a ser 5, 4, 3, 2, 1. Y en un inicio el factor pues va a ser más grande y poco a poco se va a ir disminuyendo. Esta también es una depreciación acelerada. Aquí tengo la depreciación entonces para el año K, va a ser mi base de depreciación por la tasa que corresponde a ese año. Vamos a
verlo con numeritos, la suma de dígitos. Entonces aquí tengo los mismos datos. Mi S es 28, que es el equivalente a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y mi DK, mi primera DK es 0.25, que sería 7 dividido entre 28. La depreciación del periodo está calculada por mi valor de salvamento por esa tasa, sería 275,000. La depreciación acumulada de ese año es de 275,000 y el valor del activo para el año 1 es de 925,000. Si esto lo extendemos, vamos a ver aquí cómo va perdiendo valor el activo. La depreciación se va incrementando y también es algo acelerado en los primeros años. Vemos aquí las depreciaciones. En los primeros años las depreciaciones son más grandes y después van siendo más pequeñas. Este factor, decía, es equivalente a hacer lo siguiente. Pensemos que aquí tengo el año 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Y todo esto lo voy a dividir entre 28, que es la suma de todos los años. Y pues bueno, aquí también tengo los factores. Pero se puede hacer con esas fórmulas y es más rápido. Vamos a ver el siguiente. El método por unidad de producción o servicio. Aquí esta tasa de depreciación se calcula como el valor base de la depreciación dividido entre las unidades totales de lo que sea que mi activo produce o las horas totales que va a trabajar este bien. Calculando esta D, lo voy a multiplicar por las unidades o por la producción que haya ocurrido en el año K que corresponde. Y eso me va a dar la depreciación de ese año. Vamos a revisarlo con números. Aquí tengo los mismos datos, el mismo costo original, valor de salvamento, base de depreciación, años de vida útil. Y pensemos que aquí tengo un bien que me va a producir 25,000 unidades de algún producto. Entonces, mi tasa de depreciación D va a ser mi base de depreciación dividido entre estas unidades totales a producir. La vida total de ese bien, de todo lo que va a poder producir ese bien. Y ya después, para poder calcular la depreciación del periodo, voy a multiplicar esta tasa que obtuve por las unidades que se produjeron ese año. De acuerdo a la producción que tuvo ese año, estoy calculando la depreciación. Pensemos que si durante un año se utilizó de manera extensiva ese activo, pues bueno, su depreciación debe ser mayor, tuvo un desgaste mayor. Y si en algún año fue menor, pues bueno, la depreciación debe de reflejarlo. Así es como funciona este método por unidades de producción. Aquí vemos entonces las unidades producidas, la depreciación del periodo calculado y la depreciación acumulada y el valor del activo. Vamos a revisar algunos indicadores para poder hacer análisis de proyectos. Uno importante es la tasa mínima aceptable de rendimiento, conocido como TEMAR. Cuando se piensa invertir en algún proyecto, en algún negocio, se piensa obtener un rendimiento. Bueno, ese rendimiento forzosamente tiene que ser mayor a la inflación. Si no, no hay rendimiento, se está perdiendo. Se considera el rendimiento que se quiere obtener. O sea, es la inflación y sobre esa inflación, ¿cuánto quiero ganar? Porque la inflación lo único que me va a garantizar es que no pierda el valor ese dinero que estoy invirtiendo. Y además un riesgo, ¿no? Aquí en el riesgo podemos incluir muchas variables, muchas de las cuales pues, mencionamos al principio como indicadores macroeconómicos, índices Gini, ingresos per cápita, el PIB, cambios de gobierno, cuestiones políticas. Bueno, ¿qué tanto riesgo hay en invertir en determinado momento, en determinado lugar? Este es todo un tema poderlo calcular.
Pero bueno, una TEMAR efectiva al menos debe considerar bien la inflación, cuánto rendimiento se quiere obtener y pues sí considerar algún riesgo estimado. Una TEMAR mixta se maneja cuando hay más de un inversionista. Aquí en este caso, no nada más es una persona la que va a invertir, son varios. Y cada uno puede tener diferentes formas de calcular su tasa, ¿no? O sea, pensemos, a lo mejor la inflación es la misma, pero esperan rendimientos distintos y cada uno calcula riesgos diferentes. Entonces, para poder tener una tasa mínima de rendimiento que sea acorde a los diferentes intereses, se hace el siguiente cálculo. O sea, la inversión que proporciona el inversionista 1 dividido entre la inversión total por la tasa 1, es decir, la TEMAR que calculó ese inversionista. Para el inversionista 2, ¿cuánto va a invertir? ¿Cuál es la inversión total que va a haber multiplicada por la tasa de ese inversionista 2? Para una inversión N, pues bueno, esa inversión N entre la inversión total por la tasa que se calculó ese inversionista N. Una estrategia para poder evaluar proyectos es el valor presente neto. El valor presente neto lo calculamos como la inversión negativa más los flujos netos de efectivo que ocurrieron en un año. Estos flujos netos de efectivo condensan los diferentes beneficios que se obtienen en el negocio a través de los meses y los diferentes gastos que se están efectuando. Digamos que a lo mejor y en el mes 3 hubo cierta cantidad de dinero que entró y en el mes 4 hubo dinero que se tuvo que erogar. Pues bueno, todo eso se está llevando a un punto para poder tener este flujo neto de efectivo del año 1. Y lo estamos regresando al valor presente. Entonces lo que estamos haciendo es todos esos flujos netos de efectivo los estamos sumando para ver si compensan la inversión que se hizo. Todo esto llevado a valor presente. La I que tenemos aquí es la TEMAR. O sea, es la tasa mínima aceptable de rendimiento. Es la tasa de la ganancia que se espera obtener. Una forma de saber si un proyecto conviene o no, es viable o no, es saber si este BPN es positivo. Si el valor de BPN es positivo, quiere decir que los flujos netos de efectivo sí están compensando la inversión que se hace en un inicio y además la están compensando con la tasa de interés que se espera. Otra forma de analizar es a través de la TIR. La TIR es una tasa que nos va a resolver esta ecuación. La inversión negativa le vamos a sumar todos los flujos netos de efectivo llevados al presente, pero con una tasa. Y esta tasa la vamos a calcular de tal forma que nos quede un 0. Esto nos va a decir no si es viable o no, sino qué tan viable es el proyecto, qué tanto rendimiento da. Si la TIR es alta, pues bueno, quiere decir que los rendimientos son altos. Como una regla para poder analizar si un proyecto es válido o no es revisar si esta TIR es mayor que la tasa mínima aceptable. Eso quiere decir que la inversión es rentable. Pero si la TIR es menor que la TEMAR, que lo mínimo que esperamos, pues debe de rechazarse la inversión porque no se está obteniendo ni siquiera lo mínimo que se esperaba. Vamos a ver esto con números. Bueno, vamos a ver aquí un análisis de un proyecto de inversión. Vamos a considerar que hay 3 inversionistas. El inversionista A, que va a aportar 1 millón, el B, que va a aportar 2 millones, el C, que va a aportar 3 millones. A espera un rendimiento del 8%, el B del 9% y el C del 7%. Entonces, pues vamos a calcular nuestra TEMAR mixta. Para eso, pues bueno, primero tengo que calcular este primer término, que es la inversión de A dividido entre la inversión total, es decir, este millón dividido entre lo que vendría a ser 6 millones por el 8% que espera el inversionista A. Para el inversionista B son sus 2 millones dividido entre los 6 millones que es la inversión total por su 9%. El inversionista C son sus 3 millones entre los 6 millones que es la suma total por el 7%. Estos valores al sumarlos me dan un 0.7833 que ya sería mi tasa mínima aceptable de rendimiento mixta. Este ya es un ponderado de las diferentes tasas que manejan los inversionistas y se acerca
a aquella tasa, bueno, pondera aquellas inversiones que están aportando más dinero, ¿no? Se acerca a aquellos que están aportando más. Bueno, aquí vamos a calcular el valor presente neto. Para eso, pues yo digo que tengo una inversión de 6 millones en un inicio y tengo aquí mis flujos netos de efectivo a 6 años. Aquí tengo 1 millón. Digamos, en el primer año hay una pérdida, ¿no? Este flujo neto de efectivo, los gastos o las erogaciones superaron a los beneficios. Aquí hay una pérdida por 1 millón. Después, en el año 2, hay un beneficio de 500,000, una ganancia de 1.500.000, 2.500.000, 3 millones, 2.500.000. Y yo podría hacerlo manualmente, o sea, sería mi inversión. Y esto es calcular capital de este valor para el año 1, capital para el año 2, utilizando interés compuesto y como tasa, pues bueno, está de mar mixta. Aquí podemos usar el valor presente neto que maneja Excel y los valores se le proporcionan de la siguiente forma. Bueno, aquí la fórmula es VNA, el primer término es mi TEMAR, mi interés, la tasa que voy a utilizar. Después debe venir la inversión y luego los flujos netos de efectivo. Y me da un valor de 181.340.68. O sea, si es positivo, entonces pues se considera que es un proyecto que es viable. Y aquí tengo una TIR. Para poder calcular la TIR utilizo la fórmula de TIR. También pudiera ponerme a iterar, a buscar tasas que resuelvan la ecuación que vimos anteriormente, pero bueno, podemos usar esta fórmula que viene en Excel. Y aquí lo que proporciono es todo, desde la inversión hasta los flujos netos de efectivo en un solo valor. Ese es el primer término que debo proporcionar. El primero, la TIR espera que sea la inversión y debe ser negativa. Y después le proporciono aquí una tasa para que empiece a iterar. O sea, no puedo ponerle cualquier otra, pero si yo le pongo algo cercano, pues se tardaría menos, ¿no? O sea, le puedo poner algo disparado y de todas maneras lo va a hacer. Pero pues bueno, idealmente le doy algo que se asemeje. Y bueno, aquí me dice que mi TIR es de 8.53.23. O sea, si se regresan los valores a valor presente con esta tasa y se le suman a menos 6 millones, obtendría 0. Ese es el rendimiento que está dando este proyecto. Y este proyecto está superando la tasa mínima que yo establecí. Entonces es un proyecto que es viable. Bueno, esto sería, digamos, todo. Les voy a dejar unas actividades y las resuelven.